Amigas y amigos de Coden.tv, el día de hoy platicaremos acerca del abuso de autoridad, a qué se refiere este fenómeno, cómo podemos combatirlo, pero sobre todo qué acciones podemos llevar a cabo a fin de prevenirlo de manera total y efectiva. Dos visitadores de la Comisión de Derechos Humanos del Estado de México nos acompañan y nos comparten sus reflexiones e información acerca de este tema. Acompáñenos. Coden.tv es el canal de televisión por internet de la Comisión de Derechos Humanos del Estado de México. Aquí abordamos toda una serie de temáticas relacionadas con este mundo tan interesante y tan vasto, que es el que se refiere a estos derechos universales, a los derechos fundamentales o los derechos humanos, como se les conoce frecuentemente. El día de hoy vamos a abordar un asunto que no deja de ser muy interesante y sobre todo que debemos tener bien en cuenta, sabiendo que el abuso de autoridad es algo que podemos prevenir de muchas maneras, una de ellas conociendo la ley, otra dando y recibiendo un trato respetuoso a las autoridades con las que tenemos contacto. Para ello vamos a platicar con dos invitados muy especiales que a mí me da mucho gusto recibirlos por acá. Han hecho un viaje largo hasta el estudio de Coden TV y bueno, pues nos acompaña hoy el licenciado Víctor Delgado Pérez. Él es el visitador general de la sede de Ecatepec de esta comisión. Licenciado, qué gusto saludarlo. ¿Qué tal, Mauricio? Muchas gracias por la invitación y estamos aquí atentos y con mucho gusto. Encantado de recibirlo por primera vez en este estudio, al igual que al licenciado Gregorio Matías Duarte Olivares, que nos visita desde la sede de Chalco. ¿Cómo está, licenciado? Bien, afortunadamente, gracias por la invitación y estamos a sus órdenes. Efectivamente, el tema de hoy no deja de ser controversial. De repente, el abuso de autoridad, antes que nada, pues tendríamos que comenzar pues por ir buscando alguna definición. Licenciado Gregorio, ¿qué podemos entender a grandes rasgos pues sobre esto del abuso de autoridad? ¿Qué es? Bueno, el abuso de autoridad, para entender el abuso de autoridad debemos partir del punto de vista de que la autoridad tiene ciertas funciones. Ellas están reglamentadas, hay un principio jurídico que señala que la autoridad solo puede hacer lo que la ley les permite. Tomando como base eso, bueno, hay una serie de disposiciones que señalan lo que la autoridad puede hacer. Cuando la autoridad excede esa reglamentación, esas disposiciones, estamos en la presencia de un abuso de autoridad. Podemos decir que el abuso de poder, el abuso de autoridad es un acto realizado en ejercicio de las funciones públicas que excede los límites establecidos por la ley. Efectivamente, licenciado Víctor, con frecuencia asociamos este concepto de abuso de autoridad con los policías o con los elementos encargados de cualquier cuestión de seguridad. ¿Esto es así o cualquier autoridad puede pues incurrir en este tipo de abusos? Cuéntenos. Sí, es correcto. Generalmente, como bien lo refieres, se asocia con la actividad propia de los servidores públicos encargados de la seguridad, de brindar protección, pero no es el caso, no es excluyente de los demás servidores públicos. Coincido totalmente con lo que refiere el licenciado Duarte respecto del abuso de autoridad, pero también quisiera precisar que el abuso de autoridad también está señalado y está delimitado en el Código Penal como un hecho ilícito y que establece precisamente algunas cuestiones que, si me lo permites, quisiera darle lectura. El artículo 136 del Código Penal del Estado de México establece que comete el delito de abuso de autoridad el servidor público que incurra en algunas de las siguientes conductas. Te voy a mencionar algunas de las fracciones. El que en razón de su empleo, cargo o comisión realice un hecho arbitrario o indebido. La segunda fracción, cuando en razón de su empleo, cargo o comisión violentare de palabra o de obra a una persona sin causa legítima. La fracción tercera, cuando sin causa justificada retrase o niegue a los particulares la protección o servicio que sea su obligación prestar, o impida la prestación o el curso de una solicitud, cuando teniendo bajo su mando una fuerza pública se niegue a auxiliar a alguna autoridad competente que lo requiera. Es decir, también vemos que no es solamente la acción, sino también la omisión que puede ser producto de un abuso de autoridad, y esto conlleva también a que se violenten derechos humanos, es decir, se da en ese contexto el abuso de autoridad y se violenta generalmente un derecho humano a la libertad, un derecho humano a la vida, etcétera.
Exactamente. Es algo entonces que una autoridad haga o deje de hacer en perjuicio del ciudadano. Es correcto, efectivamente, y que perjudique o que violentare un derecho humano, un derecho fundamental establecido en la propia Constitución o un derecho humano en los tratados internacionales. Efectivamente, pues vamos a seguir platicando con estos invitados. En unos momentos conoceremos exactamente cómo se mueve pues la región en la que ellos trabajan. Son pues tanto la sede de Ecatepec como la sede de Chalco, muy numerosas en cuanto a la población que atienden, y pues la problemática, la dinámica que se vive allá tiene que ver pues con todas estas cuestiones, y el abuso de autoridad no es una excepción. Veamos cómo se desarrolla y sobre todo pues los mecanismos que hay para prevenirlo. Estamos en Code.tv, no se vayan. El abuso de autoridad se produce cuando un servidor público ejerce sus facultades más allá de los límites que la ley o la naturaleza de sus propias funciones le permiten, y es un delito que está estipulado en el artículo 136 del Código Penal del Estado de México. En tanto, la Comisión de Derechos Humanos del Estado de México, a través de la Unidad de Información, Planeación y Evaluación, señala que los ayuntamientos concentraron el 20.1% de las quejas ciudadanas radicadas en las 8 visitadurías generales de dicho organismo, teniendo como motivos principales de queja el ejercicio indebido de la función pública, la negativa o inadecuada prestación de servicio público en materia de educación y la detención arbitraria por parte de elementos policíacos. Al responsable de abuso de autoridad se le impondrán de 1 a 5 años de prisión y de 30 a 150 días de multa. La destitución del cargo será definitiva y la inhabilitación será de 2 a 8 años para desempeñar empleo, cargo o comisión públicos. En ese sentido, según datos de la Contraloría del Poder Legislativo Estatal, históricamente se tenían 120 quejas anuales por abuso de autoridad. Sin embargo, en las últimas cifras presentan un incremento del 25%, dando como resultado 154 denuncias al año. De ser víctima de abuso de autoridad por parte de algún servidor público, es importante que presentes una queja y hagas valer tus derechos. Si quieres saber más de este y otros temas, visítanos en Code.tv. Licenciado Gregorio Duarte, ¿qué tan frecuente es esta cuestión del abuso de autoridad en la sede de Chalco y en los municipios que atienden? Bueno, tomando en consideración el número de quejas que recibimos, es bastante frecuente el abuso de autoridad, el abuso de poder que se da en la región. Básicamente, y desafortunadamente por otro lado, pues generalmente son los elementos policiales los que reciben mayor número de quejas y que representa pues el índice de ese tipo de abusos, ¿no? Los que más frecuentemente se dan pues es el abuso de autoridad, la detención arbitraria, que es una detención que se da sin motivos, y los maltratos durante la detención, porque a veces habiendo motivo para alguna detención, pues los elementos policiales lo que hacen es maltratar a la gente, ¿no? Y básicamente también tenemos muchas quejas en cuanto hacia profesores, por aquello del maltrato hacia los menores, que generalmente es maltrato físico o alguna cuestión psicológica. Exactamente, usted toca una parte muy importante en cuanto al contacto que tenemos frecuentemente con policías, con maestros. ¿Tendrá que ver también la actitud que nosotros mismos tengamos? ¿Habrá un poco que pensar en cuáles son nuestros derechos, pero también nuestros deberes en este intercambio de un trato que sea respetuoso entre todos? Definitivamente, pues yo creo que se da una conjunción de ideas, una conjunción de actitudes, porque pues desafortunadamente los elementos policiales tienen muy mala fama, y eso ha provocado que los particulares ante la actuación de ellos respondan de manera agresiva. Y obviamente, bueno, pues se da una confrontación entre dos partes que va a generar una actitud violenta por parte de la autoridad, pensando que ellos tienen el poder. E innegablemente es necesario que la sociedad, que los particulares, que la gente que tiene contacto con la autoridad tome conciencia de que debemos respetar esa autoridad para precisamente recibir un trato adecuado de esa autoridad. Y debemos tomar en cuenta que nuestros servidores públicos, policiales, pues no vienen de otro planeta, sino simple y sencillamente son gente que forma parte de una sociedad.
Y entonces debemos educarnos y tomar conciencia que como ciudadanos debemos respetar la ley, para que cuando seamos servidores públicos tengamos esa educación de respeto a la ley, ¿no? Y de respeto al ser humano sobre todo. Entonces es importante esa simbiosis, esa conjunción que se da entre autoridades y particulares. Entonces yo creo que sí es importante que aprendamos a respetar a nuestras autoridades y respetar la ley, porque a veces queremos brincar la ley, queremos hacer a un lado la ley, y obviamente que va a haber una reacción de la autoridad, independientemente si son policías o no, porque como habíamos dicho, pues se da en todos los ámbitos. Entonces necesitamos respetar esa ley para que no tengamos una consecuencia por parte de la autoridad. Efectivamente. Licenciado Víctor, en su región, ¿cuáles son las autoridades que con mayor frecuencia caen en esto del abuso de autoridad? Sí, en la región de Ecatepec atendemos 19 municipios, entre los que destacan efectivamente Ecatepec, Zumpango, Tecámac, Coacalco, Acolman, entre otros más. Y bueno, totalmente coincido con el licenciado Duarte, los elementos de seguridad pública son los que continuamente violentan, los que continuamente en ejercicio de sus funciones caen en ese abuso de autoridad, no sin dejar pasar también, podemos citar cuestiones relativas a los maestros, también a servidores públicos en cuestión de salud, también la cuestión que tiene que ver con servidores públicos que están dentro de los centros preventivos y de readaptación social, que tienen a su cargo la custodia de las personas que por algunas circunstancias se encuentran privadas de su libertad, y serían algunos de los casos. Efectivamente, pues nadie puede estar por encima de la ley ni burlarla de ninguna manera, como bien lo refiere el licenciado Gregorio. ¿Qué hace la comisión, particularmente donde usted se desarrolla, para prevenir esta cuestión del abuso de autoridad? Es correcto. La Comisión de Derechos Humanos y en específico las visitadorías generales tienen entre sus funciones el coadyuvar en la difusión de los derechos humanos, y esto lo generamos a través de pláticas, a través de líneas directas de acción con los servidores públicos que más violentan derechos humanos. Te voy a citar un ejemplo. Cuando la Comisión de Derechos Humanos tramita un expediente de queja dentro del cual se puede establecer un mecanismo de solución, como puede ser una conciliación, se le dice a la autoridad: advertimos que tus autoridades o servidores públicos de los cuales se están quejando efectivamente transgredieron derechos humanos. Conoce tu órgano de control interno para que en su caso se sancione. Pero también para coadyuvar precisamente a la prevención de los derechos humanos, vamos a darles pláticas, vamos a impartirles capacitación a esos servidores públicos para que conozcan sus atribuciones, conozcan lo que es la ley y conozcan también lo que son los derechos humanos. Y de esa forma prevenir violaciones a derechos humanos. Efectivamente, conocer pues es un gran paso para efecto de prevenir cualquiera de estas conductas. Vamos a aprender un poco más acerca de este tema tan interesante con la información que nos preparó Sandy Torres. El abuso de autoridad, también conocido como abuso del poder o abuso de las funciones públicas, es un obstáculo en la búsqueda del bien común. Una de las funciones de la Comisión de Derechos Humanos del Estado de México es proteger los derechos fundamentales de las personas. En ese sentido, cuando un individuo considera que se han violado sus prerrogativas por parte de un servidor público, puede acudir a esta defensoría para presentar su queja y obtener una respuesta pronta con el fin de encontrar una solución a su problema. Por ello es que la comisión cuenta con las llamadas visitadorías generales, mismas que otorgan los 365 días del año atención jurídica a los ciudadanos de manera gratuita. El procedimiento de queja inicia cuando el agraviado acude por sí o por tercera persona ante el visitador general, o en su caso, el visitador adjunto plantea su problemática en caso de existir motivos que fundamenten el inicio de una queja. En una base de datos se asigna un número de expediente. De la información recabada, el visitador adjunto, en acuerdo con el visitador general, determinará la forma en que se resolverá el expediente de queja, ya sea por no tratarse de violaciones a derechos humanos, por haberse solucionado la queja durante el trámite respectivo a través de la mediación o conciliación, o en su caso a través de una recomendación. Sin embargo, este organismo actúa en contra de actos u omisiones de naturaleza administrativa cometidas por servidores públicos, no así en cuestiones entre particulares. Asimismo, cuando en los hechos existen involucrados servidores públicos del Fuero Federal, esta inconformidad será inmediatamente remitida a la Comisión Nacional de Derechos Humanos.
Las personas que nos están viendo en estos momentos a través del ciberespacio a lo mejor han sufrido alguna cuestión de abuso de autoridad, o bien pues sería importante también referirles a algo para que lo puedan prevenir. ¿Qué les puede usted decir, licenciado, en este sentido? Bueno, yo creo que es importante que la población del Estado de México que ha recibido o que ha sido víctima de algún abuso de autoridad debe acudir primero, con nosotros a la Comisión de Derechos Humanos del Estado de México en todas sus oficinas que tenemos en la entidad. También pueden acudir a las unidades de control interno, llamadas contralorías, pueden ser municipales o pueden ser del gobierno del Estado, e incluso al Ministerio Público, porque como se ha mencionado, estas conductas pueden constituir un delito y quien tiene que conocer es el Ministerio Público. Por otro lado, yo recomendaría a las personas que se acerquen a la comisión, no para presentar quejas, no es necesario que ellos hayan sido víctimas de un delito, sino a modo de prevenirlo pueden acudir con nosotros para que nosotros les brindemos alguna orientación sobre sus derechos humanos, sobre el conocimiento de las normas, sobre el conocimiento de las leyes, para que tengan esa sabiduría de que en el momento de que enfrenten a la autoridad, conocer de sus derechos fundamentales. Exactamente. Licenciado, a los servidores públicos, ¿qué mensaje le gustaría darles? Bueno, a los servidores públicos, primeramente que conozcan el marco de actuación que regula su actividad frente a la ciudadanía. Es muy común, desafortunadamente, Mauricio, comentábamos los casos relacionados con policías municipales, a los cuales se les llama o se les cita para que declaren en relación a un caso en específico y que no conozcan su participación, que no conozcan la Ley de Seguridad Pública del Estado de México, que no conozcan sus atribuciones, que no conozcan un bando municipal, que es el que precisamente regula su actuación o establece los límites dentro de los cuales ellos deben de actuar. A los servidores públicos es el estudiar, el conocer, el prepararse para dar un mejor servicio y efectivamente prevenir violaciones a derechos humanos. Algo que es bien importante, que pues la comisión no está para una situación de confrontación, sino todo lo contrario, como usted bien lo dice, apoyarlos con pláticas, con todas las actividades que se llevan a cabo con ellos. Sí, es correcto. La comisión no es enfrentar al servidor público o a una administración pública, la que sea, es simplemente hacer los señalamientos, establecer dónde se está actuando de una manera incorrecta y que esto vaya en mejora de la ciudadanía y hacer las correcciones que se tengan que hacer. Y en todo caso, efectivamente, a través de lo que es la promoción y la difusión de los derechos humanos, prevenir violaciones a derechos humanos, dando pláticas, orientándoles a los servidores públicos. Los servidores públicos también se pueden acercar a la Comisión de Derechos Humanos y solicitar, oiga, nosotros estamos actuando conforme a derecho, no estamos violentando derechos humanos, es correcto, y también se puede dar una orientación en este sentido. Exacto, bien importante también, ya lo mencionaron nuestros invitados, agotar todas las instancias. A veces pensamos que los servidores públicos no nos van a hacer caso, pero no necesariamente tiene que ser así. Siempre hay que dar el beneficio de la duda, y algo muy bueno podemos rescatar de acercarnos, de conocer la ley y sobre todo pues de brindar un trato respetuoso, también nosotros esperando que venga en el mismo sentido. Licenciado Gregorio, algo que quiera usted agregar a todo lo que hemos platicado el día de hoy. Bueno, pues como siempre, ponernos a las órdenes de las personas, de la gente del Estado de México. Nuestra oficina en la Visitaduría General Sede se encuentra en la calle Francisco Javier Mina, número 35, barrio La Conchita, en el municipio de Chalco, y tenemos una sede alterna que es la Visitaduría Adjunta Región Texcoco, ubicada en calle 2 de Marzo, número 803, segundo piso, Colonia El Carmen. Exacto. Para mayor referencia, ¿qué municipios atiende la visitaduría de usted, licenciado? Nosotros atendemos lo que es Texcoco, Ixtapaluca, Valle de Chalco, Amecameca y los municipios circunvecinos, que son municipios más pequeños y un tanto rurales, ¿no? Y que son muy bonitos además. Efectivamente, licenciado, ¿dónde podemos localizarlo? Claro, la Visitaduría General Sede de Ecatepec se encuentra en Avenida Morelos número 21, esquina con Río Balsas, en la colonia Boulevares, esto es en Ecatepec Centro, y los teléfonos es el 11 15 58 54 y 11 15 68 52. Pero además también efectivamente hay oficinas en Zumpango, hay oficinas en Tecámac. Si ustedes nos marcan a los números telefónicos de la Visitaduría de Ecatepec, con gusto les damos la dirección, les damos
tenemos los teléfonos y en todo caso también una orientación o en su caso de ser necesario el recibir alguna queja. Exacto, de manera adicional les recordamos que ha estado saliendo en sus pantallas el 01800 999 4000, es una alada gratuita que usted puede pues llamar en cualquier momento, las 24 horas del día, los 7 días de la semana, todo el año, para efecto de recibir la información y bueno, pues toda la atención que requiere, no solo acerca del abuso de autoridad, sino de cualquier duda, cualquier orientación, asesoría que requiera en materia de los derechos humanos. Un abogado o una abogada experta en el tema está ahí siempre para servirle. Me da mucho gusto pues platicar con ustedes y pues les damos las gracias, los invitamos nuevamente a que nos acompañen en CODEM TV y bueno, pues licenciado Víctor Delgado Pérez, muchísimas gracias por acompañarnos. Gracias, Mauricio, a ti, estamos a la hora. Licenciado Gregorio Matías Duarte Olivares, muchas gracias. Gracias, Mauricio, todo un gusto. Y a ustedes por el favor de su atención, les agradecemos y queremos recordarles que la escenografía que ven ustedes el día de hoy es una pequeña parte de toda la gran colección de material bibliográfico que tiene la Comisión de Derechos Humanos en el edificio sede, en el Centro de Información y Documentación. Hay más de 5,000 volúmenes especializados en materia de derechos humanos que ustedes pueden consultar. Para efecto también de saber dónde se ubican nuestras visitadurías, está la página www.codem.org.mx. Yo soy Mauricio Hernández y a nombre de todos los que hacen posible pues esta transmisión, les doy las gracias y nos vemos con todo gusto en la próxima emisión. Muchísimas gracias, licenciado. Gracias.